Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que evoca romance, pasión y, sí, mucha química. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de amor que cautivó a millones, el romance que floreció en la pantalla y que, para muchos, trascendió la ficción, el inolvidable amor a flor de piel de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar la fascinante historia de cómo dos estrellas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, se enamoraron mientras filmaban la exitosísima serie Love is in the Air. Prepárense para un viaje repleto de detalles, fotos, vídeos y un análisis minucioso de por qué este romance fue tan especial y por qué incluso después de que su relación llegara a su fin, sigue siendo un tema de conversación, debate y añoranza. Así que acomódense, pónganse cómodos y prepárense para un vídeo que estoy segura, les va a encantar y les transportará a esos maravillosos momentos. Y como siempre, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana, contenido fresco y emocionante. Empecemos por el principio, como toda buena historia de amor. La serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial, un torbellino que conquistó corazones en incontables países, incluido el nuestro. Contaba la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista llena de sueños, una chica que anhela estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Su vida da un giro inesperado cuando una beca que la iba a catapultar hacia sus sueños es cancelada de forma abrupta. Es entonces cuando su camino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un renombrado y exitoso arquitecto. Por azares del destino, Serkan, con una propuesta audaz, le ofrece un acuerdo a Eda: fingir ser su prometida durante un par de meses a cambio de la ansiada beca que Eda tanto necesita para cumplir sus anhelos. Como ocurre en los cuentos de hadas modernos, lo que inicialmente comienza como un trato meramente comercial, un acuerdo laboral, se transforma, poco a poco, en algo mucho más profundo y trascendental: el amor. La magia de la serie residía en la innegable química entre Hande y Kerem en la pantalla. Era como si la pantalla se encendiera cada vez que compartían una escena. Sus miradas cargadas de emoción, de complicidad, de deseo, sus roces, sutiles pero significativos, la forma en que se comunicaban, a veces sin palabras, con una sola sonrisa o una mirada cómplice, todo irradiaba una conexión especial, una energía electrizante que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Desde el primer momento, la audiencia se enamoró perdidamente de esta pareja, tanto en la ficción como fuera de ella. Era inevitable. Y con cada episodio, con cada escena romántica, con cada diálogo cargado de emoción, las especulaciones sobre una posible relación amorosa en la vida real crecían y crecían, alimentando la fantasía de los fans y la prensa por igual. ¿Sería posible que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real? La pregunta flotaba en el aire, como un dulce perfume que emanaba de cada escena. Y bueno, ¿qué creen? La especulación, amigos, era cierta. Poco a poco comenzaron a surgir fotos y vídeos que confirmaban lo que muchos esperaban y deseaban: Hande y Kerem estaban juntos, y su amor trascendía la ficción. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturarlos en momentos íntimos, caminando de la mano, besándose, compartiendo momentos románticos en diversas ciudades, desde la bulliciosa Estambul hasta la romántica Italia, con sus canales y su encanto inigualable. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, explotaron. Los fans, extasiados, enloquecidos de alegría, celebraban el nacimiento de esta pareja en la vida real. Era como si la magia de Love is in the Air se hubiera materializado, como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla se hubiera hecho realidad. La felicidad era palpable, un sentimiento compartido por millones de personas que habían seguido la serie con devoción y que ahora se sentían parte de esta hermosa historia de amor. Recuerdo muy bien la época en que todo esto estaba ocurriendo. Era un torbellino de noticias, de emociones, de ilusiones. La expectación era máxima. Las noticias sobre ellos eran constantes. Cada publicación en Instagram, cada comentario, cada aparición pública era analizada con lupa, diseccionada, comentada en todas las plataformas digitales. Los fans entregados a la causa crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos, entrevistas, cualquier tipo de información que pudieran encontrar. Era una verdadera locura, sí, pero una locura muy bonita, una locura alimentada por el amor y la admiración.
Ver a dos personas que se querían tanto, que se admiraban mutuamente, que eran tan talentosas y que además eran increíblemente guapos juntos, era algo que generaba una alegría desbordante, un sentimiento de esperanza y de que el amor, ese sentimiento tan poderoso, existe y puede ser encontrado en los lugares más inesperados. Uno de los aspectos más hermosos de la relación de Hande y Kerem era la forma en que se apoyaban mutuamente, la manera en que se enorgullecían de sus logros y celebraban cada paso en su camino. Se elogiaban públicamente, dedicándose mensajes cariñosos y llenos de afecto en redes sociales, compartiendo su amor con el mundo entero y demostrando que su relación era sólida y auténtica. Siempre se mostraban orgullosos de los logros del otro, una cualidad que habla de su madurez y de su respeto mutuo. Kerem, conocido por su personalidad carismática, su ingenio y su compromiso con causas sociales, siempre defendía a Hande de las críticas y los ataques que a veces, lamentablemente, se vertían sobre ella. Estaba dispuesto a protegerla, a ser su escudo, a asegurarse de que ella se sintiera segura y amada. Hande, por su parte, admiraba la pasión de Kerem por su trabajo, su dedicación y su forma de ser. Reconocía su talento, su inteligencia y su sensibilidad, y lo valoraba por ser la persona que era. Eran una pareja que se complementaba a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban de manera armoniosa y natural. Recuerdo una entrevista, de esas en las que la prensa, siempre curiosa, siempre ávida de detalles, les preguntaba sobre su relación, sobre cómo se sentían. Y Kerem, con una sonrisa que iluminaba su rostro, dijo algo que quedó grabado en la memoria de muchos: estar con Hande es como estar en un sueño. Ella es una persona maravillosa, talentosa y con un corazón enorme. Y Hande, con los ojos brillantes, rebosantes de emoción, respondió con una sinceridad conmovedora: Kerem es mi inspiración, mi mejor amigo y el amor de mi vida. Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, con tanta emoción, calaron hondo en el corazón de los fans, en el corazón de todos aquellos que los admiraban. Era evidente que su amor era real, que era auténtico y profundo, un amor que no se limitaba a la pantalla, sino que trascendía la ficción y se extendía a la vida real. Pero como suele ocurrir en la vida, incluso las historias más hermosas, incluso las relaciones más idílicas, a veces llegan a su fin, por doloroso que pueda ser. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, Hande y Kerem, a pesar de su amor, decidieron tomar caminos separados. La noticia, como era de esperar, sorprendió a muchos, a pesar de que en el mundo del espectáculo, las rupturas son más comunes de lo que nos gustaría. Sin embargo, ambos, con la madurez que los caracteriza, se encargaron de dejar claro que la ruptura fue amistosa y que, a pesar de la separación, se tenían mucho cariño, respeto y admiración mutua. Querían dejar claro que su amor, aunque había llegado a su fin como pareja, había dejado una huella imborrable en sus vidas y que siempre se guardarían un recuerdo especial el uno del otro. Fue un momento difícil para los fans, un momento de tristeza, de desilusión. Muchos, ilusionados, esperaban que su amor, ese amor que había nacido en la pantalla y que había conquistado al mundo, durara para siempre. Pero también entendieron, con el tiempo y la reflexión, que lo más importante, por encima de todo, era la felicidad de ambos. Y a pesar de la tristeza inicial, el amor y el cariño que le tenían a la pareja no disminuyó. En lugar de eso, la admiración por ambos creció porque demostraron madurez, respeto y una capacidad admirable para enfrentar la adversidad. Hoy en día, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado, pero manteniendo intacta la admiración de sus seguidores. Ambos siguen cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales y se mantienen activos en las redes sociales, compartiendo con sus fans sus logros, sus proyectos, sus momentos de alegría y de inspiración. Aunque ya no están juntos como pareja, la magia de Love is in the Air sigue viva en nuestros corazones, en la memoria de aquellos que disfrutaron de la serie y en el recuerdo de su amor a flor de piel, un amor que nos emocionó, nos inspiró y nos demostró que el amor, a veces, puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es imposible negar la huella imborrable que dejaron Hande Erçel y Kerem Bürsin en el mundo del entretenimiento, en la industria de las series turcas y sobre todo, en la vida de sus fans. Su relación, aunque breve en el tiempo, nos demostró que el amor puede ser real, apasionado, intenso, y que puede nacer de lugares inesperados, como un set de filmación, y florecer en la pantalla y en la vida real. Nos enseñaron a creer en la magia y en la posibilidad de que los cuentos de hadas sí puedan hacerse realidad, aunque sea por un tiempo, aunque sea un dulce y efímero sueño. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos explorado.
Primero exploramos la exitosa serie Love is in the Air y la chispa innegable que encendieron Ander Cell y Kerem Bürsin en la pantalla. Luego analizamos cómo esa química, esa conexión especial, trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Vimos fotos, vídeos, entrevistas y analizamos cada detalle de su relación, desde sus primeros acercamientos hasta sus momentos más románticos y emocionantes. Y por último hablamos de la ruptura, de la madurez con la que la afrontaron y del legado que dejaron como pareja, un legado que sigue vivo en la memoria de sus fans. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encantó revivir esta hermosa historia y compartirla con ustedes, con mis queridos seguidores. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Hande y Kerem, y espero haberles traído un poquito de nostalgia, de alegría y de buenos recuerdos. Espero haberles recordado porque nos enamoramos de ellos, porque los admiramos y porque su historia, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo tan especial. Quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable para mí, es lo que me impulsa a seguir creando contenido, a investigar, a compartir historias que sé que les gustan. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus recuerdos, sus momentos favoritos de Hande y Kerem, y cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Me encantaría saber qué piensan, qué les pareció el vídeo y qué otras historias les gustaría que contara en el canal, ya sea sobre otras parejas de la televisión, sobre series turcas o sobre cualquier otro tema que les interese. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, cada semana hay contenido nuevo y emocionante esperándolos. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Y recuerden, el amor, a veces, está en el aire.